Buongiorno. In questo Bueno, en estos periodo días he escuchado varias molte veces volte interpretar esta interpretare questa pandemia de acuerdo pandemia alla a, luce di, ¿cómo come decirlo? Como si dire, fueran profecías bíblicas, como di castigos castigo divinos, divini, o como una di intervención de interventi di Dios para Dio per castigar a la punire humanidad por sus l'umanità dei suoi pecados. En peccati, conclusión, insomma, secondo según de acuerdo a le varie los muchos interpretazioni che interlocutores que trovavo hablaban, nelle porque los varie pecados eran muchos, etc. controversie, Es eccetera. decir, Comunque, todo tutti muy si influenciado, ¿no es cierto?, riferirono por ad un un comportamiento comportamento di un o por una actitud atteggiamento que está muy extendida, pero que está muy extendida a través de los millenni, milenios, no solamente, digamos así, en los tiempos modernos, che è quello y di que es la de voler querer ver vedere cumplirse en los tiempos realizzato nei tempi actuales, es decir, attuali, en los nei tiempos tempi en los que se está presenti, viviendo, una cualquier cosa cosa che que se sarebbe ha stato dicho, que se haya detto, dicho, o che mejor, sarebbe algo stato que haya sido scritto escrito en el Antiguo nell'Antico Testamento, Testamento y e entonces che como quindi la poi la realización de, a realizzazione final de degli cuentas, de las effetti consideradas, y yo diría también incluso presunte presuntas profezie. profecías. Profezie Profecías que che a menudo, ahora spesso, bien, tal vez ecco, no in es questo este el caso, caso, in pero questo muy a specifico menudo también se caso, refieren al alla considerado cosiddetta fin fine del del mundo, mondo, ¿no? no? La Le profecía profezie apocalíptica. apocalittiche Olvidando, por come cierto, que Apocalisse apocalipsis no vuol quiere dire decir catástrofe finale, final, ma simplemente semplicemente revelación, es rivelazione, certo. decir, decir Dire alguna cosa que qualcosa no es conocida y que es precisamente è revelada, rivelato o quando cuando menos viene revelada a un cierto número ad una o a un certa círculo di restringido de persone. personas. Y E yo, io da partiendo de este questo punto punto de di vista, vista viviría sono tranquilo convinto porque che soy de ho los que sempre piensan, nell'idea yo sostengo che siempre y afirmo con seguridad la idea de que la essere profecía antiguo testamentaria no existe, así que por lo tanto mucho quantomeno menos profezie profecías que se che si hayan abbiano referido a riferite tiempos, a por decirlo tempi así, così distantes lontani a da esos en los quelli nei cuales se quali encontraban en quelle el momento de profezie haber state sido pronunciate. pronunciadas. Y es suficiente con hacer un razonamiento simple, ¿no es cierto? Questo, no? O Cioè, sea, se es decir, si en vez invece di de situarnos hipotéticamente en el momento en el cual estas queste profecías profezie finalmente troverebbero la se loro cumplirían, realizzazione, noi nosotros ci nos poniamo situamos nel en el momento en momento el in que, es cui, decir, quindi hacemos, facciamo un salto haciendo un salto indietro, hacia atrás, nel en el momento in momento cui en le el que las profezie profecías vengono fueron formulate, expresadas, bueno, inmediatamente, si immediatamente, hacemos esatto, obviamente no? esta Questa hipótesis, ipotesi ci nos damos rendiamo cuenta de conto que una di quanto una profecía profezia que che tuviera abbia una un fecha de termine di realización scadenza tan così distante lontano en nel el tiempo, tempo, en términos de in miles de termini di años, como migliaia una di profecía anni, come una que profezia que che puntualmente invece se nella refiere a vita di un un suceso que persone che ocurrirá dentro de riguarda 2000, migliaia, 2500, migliaia, 3000 migliaia años, d'anni, bueno, beh, nos ci damos rendiamo cuenta conto a questo inmediatamente del punto hecho di de quanto que quella esa profezia profecía sería, sarebbe, digamos, direi, priva carente di de sentido, senso, pero ma seguro, di algo sicuro carente de priva di cualquier qualunque utilidad. efficacia. Es decir, Perché si se alguno noi de allora in nosotros en questo este momento momento dijera, pensiamo, cuidado guardate que che si se se non fate portan mal bene, dentro de tra 2000 o 2000, 2500 2500 años, anni van a ocurrir succederanno estas queste cosas cose negativas, negative, bueno, todos nosotros con qualcuno una con un sonrisa sorrisino le vamos a decir, naturalmente ci perfecto, que se penserà due preocupen los volte, que ci van a farà estar vivos en ese riflettere momento, si es se que acaso la casomai humanidad todavía l'umanità dovesse existe ancora dentro esistere de tra 2500 años. Así que 2704 sería, e quindi semplicemente, repito, ripeto, una profecía profezie totalmente prive carente de totalmente cualquier di utilidad. efficacia. El Antiguo Testamento, en lugar de Invece eso, está pieno lleno de di promesas y promesse amenazas que che Yahvé Yahweh le hacía faceva a al suo su popolo, pueblo, a no a la noi, humanidad, all'umanità, porque él jamás se mai si ocupó de la occupò humanidad, dell'umanità, es decir, que le e hacía a diceva al su suo pueblo popolo diciéndoles, dicendo se si ustedes seguite cumplen le mis mie regole, reglas, le mie mis norme normativas e mi y me sirven servete fielmente, fedelmente, yo los io voy a vi ayudar aiuto y e nos vamos avete a llevar tutto bien, bene. pero si Se voi ustedes en vez de invece non eso no seguite cumplen quelle mis regole, reglas, ma sino que, peggio peor ancora, incluso, se si vi me llegan a tradite con traicionar altri con otro Elohim, Elohim, io vi yo los dissacro e masacro vi y los destruyo. distruggo. Pero Ma il todo punto esto iba sarebbe a appunto ocurrir en ese in quel momento, en momento esa época. nulla a Nada che que ver con vedere con eventos avvenimenti pospuestos en el tiempo, posposti nel 1000, tempo 2000 di o 2500 1500, años. 2000, 2500. No. No. En ese In momento, quel en esa momento época, o voi ustedes fate cumplen, yo los fedelmente ayudo. O o ustedes non no fate cumplen e vi y yo los distruggo. destruyo. Así Quindi que este es questo el è il significado de significato las delle consideradas profecías cosiddette profezie bíblicas. bibliche. Y Poi después noi tuvimos abbiamo en el avuto nel transcurso corso de los dei tempi milenios, ¿no? magari abbiamo La dovuto noi interpretación que lleva a a pensar en pensare la alle considerada y cosiddette ahora una vez más profezie profecía apocalittiche che apocalíptica, que deriverebbero derivaría de dall'Apocalisse, come Apocalipsis, ho detto como dije prima. al Allora, principio. Ahora bien, después noi vamos a leggiamo leer dos due parti pasajes del Antiguo dell'Antico Testamento Testamento muy molto interesantes y interessanti con la nell'esegesi exégesis ebraica, judía, ma così mi piace pero me riprendere due gustaría resumir cose dos da temas cui relativos al Apocalipsis all'Apocalisse perché porque son sono importantes importanti y ed yo anche diría molto muy actuales, attuali al menos nel por la modo forma en la come, que nel están modo in cui siendo vengono interpretadas. interpretati. En el Nel capítulo capitolo 7 7 se si habla del parla del famoso famoso número de los numero di 144.000 144.000 salvados, salvati, como come que se estos fossero fueran los giudici, únicos, ¿no? no, che Que van a ser saranno salvados en un salvati nel momento en el momento in cual cui
sucederán ciertas cosas que no se sabe cuándo será. Sobre lo cual, repito, han pasado 2000 años y estas cosas todavía no han ocurrido, así que digamos que esta profecía es, si es que hubiera sido una profecía totalmente inútil. Pero prosigamos. En el capítulo 7 del Apocalipsis se habla puntualmente de 4 ángeles que estaban apostados en los 4 ángulos de la tierra y hay otro ángel que le dice a estos otros 4, no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a las plantas, hasta que no hayamos marcado con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Por cierto, no dice de Dios, sino de nuestro Dios. Así que eso quiere decir que hay otro. Oí entonces el número de los marcados. Eran 144.000 marcados, pertenecientes a todas las tribus de los hijos de Israel. Así que entonces estos 144.000 son considerados exclusivamente como pertenecientes a la tribu de Israel. Y sigue la lista de las tribus de Israel, 12.000 por cada una de las 12 tribus. Un dato curioso es que falta la tribu de Dan. Es decir, que la tribu de Dan no aparece más. En la época en la que fue escrito el Apocalipsis, digamos formalmente, en torno a finales del siglo I después de Cristo, de Dan no se habla más. Esto me trae a la mente un pasaje del Antiguo Testamento del libro de Jueces, donde está el llamado Cántico de Débora, en el cual Débora está organizando uno de los muchos preparativos de lucha, de guerra, de conquista, y así que hace una especie de recuento de las tribus que se están reuniendo para participar de esta nueva guerra, llamémosle así, y se percata de que Dan no está. Y con un poco de rabia dice, pero ¿por qué Dan se quedó en sus barcos? Ahora bien, con todo lo que ha dicho la tradición, lo último que se nos podría ocurrir pensar es que una de las 12 tribus de los hijos de Jacob fuera una tribu de marineros. Ahora bien, en este punto se abre un discurso muy, muy amplio que abarca a Dan, a los daneses, para otros a los Yardanas, los piratas del Mediterráneo, con toda una serie de implicaciones que involucran no solamente a la civilización micénica, es decir, la civilización del Mediterráneo, sino también el norte de Europa, pero ese ya es un tema que iría mucho más allá. Es un tema muy interesante, es fascinante, pero ya se va completamente de lo que quiero hablar hoy, que es de las profecías. Ahora bien, acá se habla de estos 144.000. Y sabemos que hay una parte, pero digamos que es una corriente religiosa muy importante que interpreta esto como que el 144.000 es el número de salvados y se acabó. En realidad, si se continúa, siempre en el mismo capítulo del Apocalipsis, en el versículo 9 se dice, después de esto vi una gran multitud que nadie era capaz de contar, compuesta por gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Estaban parados delante del trono y del Cordero, cubiertos con ropas blancas, y exclamaban a viva voz, la salvación viene de nuestro Dios, y que está sentado en el trono y del Cordero. Y después rezaban, etc. En conclusión, alababan y glorificaban a Dios. Y uno de los ángeles empezó a decirme, ¿y estos que están vestidos con ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dice, esos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestimentas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono habitará entre ellos. Y no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni serán agobiados por el sol, ni por el calor. Porque el Cordero que está en el medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua viva, etc. Es decir, que si verdaderamente quisiéramos leer este pasaje de una forma profética, refiriéndose a un tiempo que no se sabe cuándo será, entonces deberíamos decir que el número de salvados es de millones, millones y millones. Es decir, es un número que no es ni siquiera contable. Así que en realidad el hecho de limitarlo a 144.000 es una interpretación muy restrictiva de este pasaje. Es una interpretación que se basa en el preconcepto de considerar este pasaje y todo el Apocalipsis como profético que se ocupa de un tiempo futuro. En realidad, y esto es según mi opinión,
El Apocalipsis es un texto que fue escrito en clave, en código, para que fuera entendido solamente por esos a los que estaba dirigido, es decir, a la iglesia naciente, digamos por la iglesia cristiana de la época que estaba en peligro de ser destruida, inmersa como estaba en un mar de otras formas de credo, ya sea religioso como laico, lo que por lo tanto podría haberla hecho desaparecer. Así que el Apocalipsis expresa, según mi opinión, la que era la esperanza en esa época, es decir, la esperanza que del cielo, digámoslo así, viniera alguien o un representante o más de un representante de ese Dios, atención, lo dice acá, nuestro Dios, un representante de ese Dios, a salvar a aquellos que solamente adherían a, digámoslo así, a la fe en este Dios. Así que no se refiere para nada a la humanidad en general, sino que se refería solamente a algo que se sabía o se esperaba que ocurriera en esa época, exactamente como la profecía de Jesús, que nunca se refirió a la humanidad en el futuro, sino que sus previsiones, que era también la expresión de su esperanza o de las cosas en las que creían firmemente, hacían hincapié en el hecho de que esas cosas se cumplirían inmediatamente, es decir, en esa época, que hubiera sido importante para sus coetáneos, es decir, a aquellos que estaban vivos en ese momento, es decir, que se referían claramente a esa generación. Así que yo pienso que el Apocalipsis tiene las mismas características. Entre otras cosas, otro tema de actualidad tiene que ver con el famoso número de la bestia, es decir, el 666, que se interpreta en este momento siempre buscando o intentando leer en las presuntas profecías bíblicas a la luz de los acontecimientos actuales, es interpretado como, en la actualidad, como la realización en Internet. Es decir, en la www, que reemplazada por la letra VAP en idioma hebreo, formaría 666. Así que el número de la bestia, según esta forma de interpretación, se estaría refiriendo una vez más a nuestra época actual. Estaría diciendo que hemos llegado al tiempo del Apocalipsis, es decir, 666 igual a www. En realidad, según mi forma de ver, el 666 es la transposición numérica de la palabra en griego que indicaba al emperador Nerón y que por lo tanto indicaba la bestia de ese momento, es decir, a ese que en ese momento estaba poniendo en riesgo la vida de la iglesia naciente y por lo tanto de los cristianos. Tanto es así que ese 666, al menos en un código diferente a ese del cual deriva el Apocalipsis que tenemos ahora, es decir, este Apocalipsis de Juan, que entre otras cosas es uno de los Apocalipsis que fueron escritos en esa época, fue este el que se eligió para ser incluido en el canon cristiano. Lo aclaro porque en otro código está escrito 665 y en un código anterior, es decir, más antiguo que estos, entre otras cosas yo leí la traducción, acá está el texto en griego al costado, y en un código anterior, me parece que es en el papiro de Osirinco, está escrito 616, que sería, aunque tal vez no completamente, la transcripción numérica del nombre escrito en griego de Calígula, que como sabemos fue el emperador algunos años antes de Nerón. Así que cuando la bestia era representada por Calígula, el número era 616. Cuando la bestia de Roma estaba representada por Nerón, el número se transformaba en 666. Obviamente, esta es una sola de las formas de interpretación. Después hay otras que cada uno elija la que le guste más. En conclusión, yo vivo tranquilo en lo que respecta a las consideradas profecías apocalípticas porque sostengo que no lo son. Así que ahora pasemos a las consideradas profecías antiguo-testamentarias. Y yo hice alusión al comienzo al hecho de que este Apocalipsis de Juan fue el que fue incorporado al canon cristiano. Y sabemos que el canon cristiano romano está compuesto por un cierto número de libros, muchos más de los que, por ejemplo, componen el canon hebreo, judío. Y diferentes también de los que forman el canon de la Iglesia copta, que contiene libros que no son aceptados ni por el canon cristiano romano ni por el canon judío. Así que este es un concepto que me gusta repetir porque es fundamental. Los libros que debemos considerar verdaderos dependen del lugar en donde nacemos.
Porque de acuerdo a la situación geográfica, histórica, cultural, etc., hay, debido a estas varias o diversas situaciones, personas que establecieron, según su criterio, cuáles son los libros que deben ser considerados verdaderos y cuáles son los que, en lugar de eso, deben ser rechazados por ser apócrifos, no verdaderos, no creíbles. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nacemos, somos encerrados en el recinto que cree verdaderos ciertos libros y somos educados para creer verdaderos esos libros y no los otros. Ahora bien, cuando nosotros aceptamos la existencia de este recinto, comenzamos a liberarnos. Comenzamos a entender que tenemos el derecho, más bien si estamos interesados en estas cosas, yo diría el deber de leer también los otros libros, porque ninguno es dueño de la verdad. Así que el hecho de permanecer cerrados, ¿no es cierto?, dentro de este recinto, en el cual se nos dice cuáles son los libros en los que debemos creer ciegamente. Y este permanecer encerrados ahí depende exclusivamente de nuestra voluntad, porque nosotros podemos elegir liberarnos de esto. Ahora bien, en el canon cristiano romano, el libro de Daniel está incluido entre los libros proféticos. Daniel más bien es considerado uno de los profetas más importantes y es muy a menudo, ha sido muy a menudo utilizado a través de los siglos, por ejemplo, durante la famosa profecía del fin del mundo, del final de los tiempos, allá por 2012, etc., porque después, es decir, haciendo toda una serie de cálculos, sustancialmente con ese libro se puede decir un poco lo que se viene en ganas, ¿no? Y es como dije antes, en el canon cristiano romano está considerado como uno de los profetas mayores, pero en el canon judío no es ni siquiera considerado un libro profético. El canon judío divide lo que para nosotros es el Antiguo Testamento en tres partes. La primera es la Torá, que es el núcleo, es decir, para resumir, la revelación de la ley. El segundo núcleo es el considerado Nevi'im, es decir, los profetas, y el tercer núcleo es el considerado Ketuvim, es decir, los escritos, es decir, los libros menos importantes. Por lo tanto, es bueno saber que el canon hebreo coloca el libro de Daniel en el Ketuvim, es decir, ni siquiera lo considera un texto profético. Ahora bien, en el libro de Daniel está la famosa, digo famosa porque es conocidísima, profecía de los 490 años. Ahora mejor vamos a leerla. Estamos en el capítulo 9 y dice: 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y para tu ciudad santa, para poner fin a la iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a leerlo todo. Y estas 70 semanas hacen, o en todo caso recuerdan directamente, después vamos a ver qué es lo que dice la exégesis judía, a una profecía de Jeremías contenida en el capítulo 25 de su libro, en la cual provoca del profeta Jeremías. Un profeta es alguien que habla en nombre de otro, porque este es el significado de la palabra y no alguien que ve el futuro. Así que entonces Yahvé habla a través de Jeremías y dice: toda esta región será destruida y desolada, y esta gente servirá al rey de Babilonia durante 70 años. Y esto es curioso porque en las notas está escrito que en los 70 años, en las notas de la Biblia de Jerusalén, está escrito que los 70 años representan una especie de redondeo. Así que quiere decir que, en pocas palabras, quiere decir que Dios, allá hace tiempo, cuando expresó esto en forma de profecía, hizo un redondeo, vaya uno a saber si por comodidad o por qué otro motivo. Así que, bueno, después la profecía continúa, esa profecía de Daniel, hablando también de 72 años, porque, como ustedes saben, el exilio de Babilonia acabó formalmente con el edicto de Ciro después de 72 años, habiéndoles dado la posibilidad de retornar al territorio de Israel, etc. Pero digamos que en realidad el dominio de Babilonia continuó por mucho tiempo más, por lo cual en efecto no se sentían completamente libres. Y esto, entre otras cosas, ahora lo vamos a leer directamente de la exégesis judía, que retoma estos dos pasajes que acabamos de leer, tanto el de Daniel como el de Jeremías. Este es un texto que fue publicado por la Sociedad de Publicaciones Judías
donde escriben rabinos, solamente rabinos que son todos docentes universitarios. Así que contiene una serie de ensayos relativos a diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Este ensayo, dedicado a estas dos profecías, fue escrito en un midrash y fue escrito por David Wolf, que es el rabino titular de la Sinagoga de Los Ángeles y que enseña en el Seminario Teológico Judío de la Universidad del Judaísmo de los Estados Unidos. Y ahí él analiza estos dos pasajes de Jeremías y de Daniel. Ahora bien, debemos tener presente que Jeremías, como personaje histórico, es situado en el siglo VII a.C., y su libro habría sido escrito en el siglo V a.C., mientras que el libro de Daniel se dice que fue escrito en el siglo II a.C. Así que hay varios siglos entre uno y otro. En el medio ocurrió precisamente este exilio babilónico de 70 o 72 años, pero que era considerado, como dice David Wolf, que en la época de Daniel, el tiempo del exilio parecía todavía no haber terminado, es decir, que Daniel y sus contemporáneos sostenían que la profecía todavía no se había cumplido. Escribe acá el rabino. Y dice, ellos no eran todavía libres. Y en este punto, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice el rabino. Dice que como a ellos les parecía que esa profecía no se había cumplido en su totalidad, ¿qué fue lo que hicieron? Se los voy a leer directamente. El autor del libro de Daniel reelaboró la profecía de Jeremías, transformando los 70 años en 70 semanas de años. Es decir, que los 70 años fueron transformados en 490 años. Así que esto nos da la idea, y esto se puede incluso deducir también, porque en el canon hebreo, el libro de Daniel no es considerado un texto profético, porque es un texto que fue reelaborado para reciclar la historia, por decirlo de alguna manera. Porque estaba previsto, o al menos el texto anterior había sido escrito en base a 70 años. Pero como ellos pensaban que al término de esos 70 años las cosas todavía no se habían cumplido, decidieron transformarlos en 70 semanas de años. Así que pensemos un poco en qué credibilidad, obviamente, repito, estoy leyendo la exégesis judía, qué credibilidad podía tener una profecía de este tipo. Que, por cierto, es ampliamente utilizada incluso también por los considerados profetas apocalípticos en los tiempos actuales. Pero continuemos, vamos a leer otro pasaje muy interesante y curioso del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 28, una parte del capítulo 28 del libro del Génesis, y lo leemos directamente de la edición organizada de la editorial Mamash, con sus correspondientes notas. Acá se habla de un viaje de Jacob, no vamos a entrar en los detalles del viaje porque no tienen importancia. Jacob partió de Beerseba y se dirigió a Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche. Y el dato curioso es que de la expresión a un lugar, en las notas dice, el artículo determinativo y la ausencia de la precisión de la denominación indican que se trata de un lugar ya conocido. Así que bueno, tomemos nota de eso para analizar lo que vamos a leer en un rato. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Y soñó, vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Bueno, por cierto, si es que me ven que estoy dando vuelta a las páginas aparentemente al revés, se debe a que este libro, como ya se habrán dado cuenta por la tapa, fue impreso siguiendo el orden de derecha a izquierda, exactamente como la Biblia. O sea, por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En hebreo se habla de los malakim, los Elohim, y como ya he explicado muchas veces y he escrito en los libros, los malakim eran los que cumplían las órdenes, eran los vigilantes, los guardianes, los controladores, es decir,
En ese ámbito, en esa jerarquía militar, eran los que tenían un grado inferior al de los Elohim, a los que, por decirlo así, podríamos considerar que eran los oficiales, mientras que los Malakim eran propiamente los ejecutores de las órdenes y los controladores. Así que entonces estaba esta escalera apoyada en la tierra y los Malakim subían y bajaban. Y aquí dice que Hashem, que acá está escrito porque en hebreo dice Yahvé, pero sabemos que los judíos tenían la obligación, o mejor dicho, la prohibición de usar su nombre, así que por eso lo sustituyen con Hashem, que quiere decir el nombre. Y acá dice que Hashem estaba por encima, así que si Yahvé es Dios y tenemos que aclarar que Dios está por encima de los ángeles es porque Dios no era. En todas partes hay que aclarar porque Yahvé, obviamente, como queda claro en todo el Antiguo Testamento, no era omnipresente, estaba en el lugar donde se encontraba en ese momento y en ese momento en particular. Y dice, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, porque cada vez que él se aparecía tenía que de alguna manera, o por lo menos sentía la necesidad de presentar su currículum, ¿no? No es que decía yo soy Dios, que es una frase que hubiera hecho callar a todos. No, en vez de eso dice, yo soy, porque así dice la Biblia, el Elohim que habló con Abraham, el Elohim que se entrevistó con Isaac. Yo soy siempre ese, no uno de los otros, ¿ok? Soy siempre ese. Y esto es curioso, ¿no? Digo, el hecho de que Dios tenga esta continua necesidad. En conclusión, él le renueva toda la promesa y Jacob dice, pero aquí entonces está Hashem, es decir, Yahvé, en este lugar y yo no lo sabía. Ahora bien, ¿no es que Dios está en todas partes? ¿Por qué entonces Jacob se atrevía a pensar que Dios no estaba ahí? Es que Jacob sabía muy bien que Yahvé podía estar en un lugar o en otro, dependiendo de por dónde decidiera andar en ese momento. Y acto seguido, Jacob hace algo que, siempre viendo a Dios, así como lo presenta la tradición, algo que sería muy curioso, repito, si Dios fuera como dice la tradición. Y dice esto, si Dios, en hebreo el Elohim, más bien, bueno, sí, en hebreo es el Elohim. Vean acá. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que emprendo, y me da pan para comer, y ropa para vestirme, y me deja volver en paz a la casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Elohim. Entonces será mi Elohim. Y yo le daré ciertamente el diezmo. Acá, a ver si lo entendimos bien, hay un hombre que se dirige a Dios y le dice, si vos sos capaz de hacer todas estas cosas, es decir, de protegerme, de defenderme, de ocuparte de que yo tenga ropa para vestirme, de ocuparte de que yo tenga para comer, y me haces regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces serás mi Elohim y yo te daré el diezmo. Dicho de otra forma, si no sos capaz de hacer esto, yo me busco otro Elohim. Es decir, me busco otro Elohim que sea capaz de hacer estas cosas. Es curioso, ¿no? Muy curioso. Si queremos pensar que esto fue lo que se dijo realmente. Pero sabemos bien que no era Dios y por lo tanto un discurso de este tipo puede tranquilamente haber sido hecho para decir, vos primero demostrame que sos capaz de hacer todas estas cosas. Así que bueno, como dije, vamos a hablar de las profecías. Ahora bien, en lo que leímos recién no hay ninguna profecía. Pero la tradición judía, que se desarrolló a través de los siglos, a través de varios maestros judíos, después de ser escrito el Antiguo Testamento, en vez de eso leyeron este pasaje como una profecía. Y acá se citan pasajes del Midrash Bereshit Rabbah, del Pirkei de Rabbi Eliezer y del Talmud Julin, que contienen, por cierto, los comentarios que se refieren puntualmente a lo que leímos antes. Ahora bien, tenemos esta escalera por donde Jacob ve a los ángeles, los malakim, ir y venir. Jacob tiene una visión en la que ve una escalera que salía de la tierra hacia el cielo. Y ve a un ángel saliendo y lo reconoce como el zar, es decir, el ángel o protector del Señor del reino de Babilonia. El ángel subió 70 peldaños de la escalera. En ese momento Jacob entendió que sus descendientes iban a permanecer en el exilio babilónico durante 70 años. Hablamos antes sobre el relato de los 70 años y de cómo algunos consideraban que no se habían completado.
Después de que el ángel subió el escalón número 70, se cae. Y entonces Jacob entiende que después de 70 años de exilio, los hebreos serían liberados del yugo de los babilonios. Haciendo un cálculo exacto con el edicto de Ciro, serían aproximadamente 72 años. Pero de todas maneras no tiene importancia porque, como leímos antes en las notas, esto es un redondeo. En ese momento Jacob notó que el ángel protector de la media volvió a subir por la escalera. Este subió 52 escalones y después cayó. Jacob entonces deduce que el exilio de la media terminaría después de 52 años. Entonces vio al zar de Grecia subir 120 escalones y lanzarse hacia abajo, anticipando la duración del exilio griego. Así que entonces 70, 52, 120. Al final, a Jacob le fue mostrado el ángel de Edom, ese de nuestro actual exilio, que también es llamado exilio romano, que subió también por la escalera, el ángel de Edom. Subía cada vez más alto, en una ascensión que parecía no tener final. Se elevaba en el cielo. Jacob no lo vio caer y se llenó de miedo. Este cuarto exilio no tendrá final, repito, es el exilio que continúa hasta hoy. Le preguntó a Yahvé. No, lo tranquilizó Hashem, es decir, Yahvé. Aunque el ángel subiera hasta las estrellas, yo mismo lo haré bajar cuando llegue el momento. Jacob escuchó a los ángeles decir, en el futuro este Jacob dominará el mundo y someterá a todo rey. Vamos y matémoslo ahora. Pero se apareció el mismo Hashem y se puso sobre Jacob para protegerlo. Ahora bien, más allá de estas consideraciones finales, en lo que respecta a la profecía, me imagino que después de escucharla todos habrán entendido una cosa, que cuando esta interpretación de este pasaje antiguo testamentario en clave profética fue escrita, el período relativo al considerado exilio babilónico, al considerado exilio persa, al considerado exilio griego ya habían finalizado. Repito, exceptuando al autor del libro de Daniel, que en vez de eso no lo consideraba finalizado, ya habían terminado y que por lo tanto se podía escribir el número de años, presentándolo como una presunta profecía, mientras que como el exilio de Edom o exilio romano no ha finalizado todavía, no se sabe entonces cuándo terminará y no se conoce tampoco la cantidad de años. El número de años convenientemente no está escrito. Es decir, el único elemento que debería representar la verdadera profecía es el que falta. ¿Por qué? Porque la profecía no existe, porque todas eran escritas a posteriori. Todas fueron escritas después del evento. Y acá tenemos el ejemplo. Es decir, la única que habría tenido verdaderamente, repito, el significado de profecía no existe. Así que todo esto fue para decirles que debemos estar tranquilos, que debemos vivir tranquilos, que no son profecías apocalípticas, no son profecías relativas al fin del mundo. En este momento es cierto, estamos viviendo una influenza particularmente agresiva, pero como mucho tendremos que convivir, pero después nos acostumbraremos y tal vez a un nuevo sistema de vida y algunas cosas tal vez vayan a ser útiles porque una reflexión cuidadosa nos va a hacer entender un montón de cosas particulares de este momento, ya sea de las cosas que no podemos hacer, ya sea de las cosas en relación a los que nos gobiernan. Así que vivamos tranquilos, vivamos con serenidad. El Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento se referían, como también el Apocalipsis con toda probabilidad, para el Antiguo Testamento seguro, se refería a ese pueblo en esa época y contaba la relación entre ese pueblo y su gobernante, que era uno de los Elohim que se llamaba Yahvé. Chao, grazie.